Bueno, Hola, buenas noches, Gracias, ¿cómo gracias, le doctor. va? ¿Quiere usted que hola. vayamos probando? Ay, Denme el ok si me escuchan bien. sí, Ok, doctor, ok. buenas Buenas noches. noches, ¿qué tal? Lo escuchamos perfectamente. Lo Bueno, voy a presentar antes de iniciar, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar. Les comentamos esta noche, tenemos el gusto, el placer de que esté con nosotros de nuevo el doctor Axel Thomas, que ya estuvo en su oportunidad en uno de nuestros Ateneos presentando también actualizaciones en relación al tema COVID. Y esta noche nos va a compartir una charla muy interesante, absolutamente vigente en este momento más que nunca por lo que está ocurriendo en el mundo en relación a la pandemia y bueno, también en nuestro país, que es comentarnos sobre la actualización, las nuevas variantes virales, la situación, ¿no es cierto?, de las inmunizaciones y las perspectivas evolutivas de la pandemia que todavía no culmina. El doctor Thomas, como ustedes saben, es médico epidemiólogo, es docente de parasitología y micología médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba y bueno, esta noche nos está acompañando con esta disertación. Así que doctor, bienvenido, cuando usted quiera podemos iniciar. ok, bueno, primero saludarlos a todos muy cordialmente, muy agradecido por la invitación. Es un placer poder compartir conceptos sanitarios y este intercambio que podemos hacer con la provincia de Tucumán y los queridos colegas y el resto de los miembros del equipo de salud. Así que, bueno, saludos para todos. Y sí, la verdad que es una actualidad referida a la pandemia que nos presiona, ¿no? Acá en la portada de la presentación de hoy vemos una viñeta, un dibujo que ha salido esta semana en la prensa británica, ¿no? Porque por ahí tenemos la percepción de que el tema se va relajando un poco, la presión sobre el sistema de salud disminuye, pero en realidad todavía se mantiene con mucha fuerza, con mucha intensidad y una carga fuerte, ¿no? Y bueno, vamos a ver hoy un poco la evolución de la pandemia, ¿eh? Cómo ha ido variando eh, un poco el eje, ¿no? Y las perspectivas a futuro y un poco la actualidad. Y bueno, tratar de interpretar un poco el recorrido que va tomando. Es tan dinámica, tan cambiante, tan desafiante la realidad de esta pandemia. Nos obliga a todos a hacer un esfuerzo de aprendizaje diario, a relevar un volumen de información muy importante. Tenemos que hacer un recorte y hacer una interpretación porque vemos que hay muchas cosas contradictorias, muchos mensajes contradictorios y tenemos que hacer una selección de eso, o sea que nos obliga a un esfuerzo permanente. Y un poco el contexto, porque para entender incluso muchas de las decisiones en política sanitaria hay que comprender la situación a la cual nos ha llevado esta pandemia. Entonces, normalmente yo no pongo las consideraciones económicas al principio o el impacto que pueda tener la pandemia relacionado con lo económico, pero en este momento evolutivo vemos cómo ha empezado a primar esta realidad, ¿no? La presión de la economía en las decisiones de política sanitaria y condicionando muchas de las decisiones en medicina. Y esto es contundente, esto es un gráfico que nos muestra que esta pandemia en Reino Unido eh, produjo la mayor contracción del PBI, casi 10 puntos, en más de 3 siglos. O sea, hay que remontarse para que tomemos dimensión del compromiso, ¿no? De los coletazos y del impacto de lleno en la economía. Tenemos que remontarnos a 1709 para tener una contracción que pueda leerse en similares términos, es decir, antes de la revolución industrial. O sea que fíjense que esto, que es el contexto, también subyace en las decisiones, en algunos de los elementos que vamos a considerar a continuación. Y esta es una declaración de un eminente cirujano británico que también lo realizó declaró en la televisión británica. Me pareció que era también muy pertinente porque fíjense la sentencia, dice, este es uno de los esfuerzos más peligrosos que hemos tenido en medicina. Hemos cambiado la posición de los médicos con fines políticos, ¿eh? Como para comprender
para dar un sentido, ¿no?, a la dimensión de esta pandemia y al rumbo que va tomando. Eso creo que es contundente, ¿no?, porque lo estamos viendo también en nuestro medio, en nuestro país, ¿no? Esto es porque, claro, es tal la vorágine de los acontecimientos y el trauma que esto significa que por ahí no lo dimensionamos, pero es bueno tener presente para discernir la evolución de la pandemia y la toma de decisiones y cómo nos está afectando estas imágenes, ¿no? No olvidarnos del daño tremendo que ha causado. Entonces acá tenemos esto, este es un memorial que se ha hecho en Estados Unidos, digamos, el otro país conjuntamente con Brasil, en la cual, bueno, ha sentado sus reales la pandemia de un modo tan categórico, tan destructivo. Fíjense que se estiman ya en 650.000 los decesos y si esto sigue impactando al rumbo actual, en 6 meses muy probablemente alcancen el 1.000.000 de fallecidos, ¿no? Entonces, por ahí, en tanta volumen de información de la prensa, perdemos un poco el norte, de que esto sigue fuerte, sigue con una vehemencia y un poder devastador, ¿no?, en la pérdida de vidas humanas y en las secuelas que está generando. Y esto lo pongo, he roto un poco el esquema tradicional de una presentación, de una conferencia, el orden natural, a propósito, ¿no?, para generar este contraste, porque tiene estos matices a la realidad, ¿no? Entonces ahora entró en cuestión esta medida sanitaria de profilaxis, ¿no? Ya nos transmitieron desde Salud Nación una recomendación y bueno, y hemos estado sopesando un poco. Entonces quiero hacer una fundamentación bueno, de la necesidad de sostener esta práctica que nos ha costado tanto esfuerzo mantenerla, realizar ese aprendizaje y predicar, ¿no? Predicar su uso para la adherencia en la población general. Creo que lo hemos ido logrando, por eso estimo que sería un retroceso dar este mensaje contradictorio, sostengo yo, ¿eh? Es decir, bueno, ahora retiremos la máscara al aire libre, no. Fijémonos que acá, que este es un modelo que ha hecho la Universidad Americana Johns Hopkins, de una investigación, donde acá tenemos un transportador, es decir, un individuo infectado, sin máscara. Fíjense que a un personal de salud, a un médico, a cualquier otro de los integrantes del equipo de salud, aún con la máscara hay un 70% que los aerosoles que genere este paciente, este transportador, logren infectar al susceptible. Y en este caso, fíjense que con máscara, por eso se dijo al principio la necesidad de que los contagiados o sintomáticos sí o sí tenían que usar las máscaras, porque con el barbijo colocado sintomático o asintomático, que es la otra posibilidad, es decir, que un 40%, como dice acá, de la transmisión se genera antes de los síntomas, la posibilidad de transmisión es un 5%, fíjense cómo se reduce, ¿no? Y después esta otra con los dos sujetos acá protegidos con el barbijo, aún se reduce a un porcentaje muy inferior. Es decir, que esto no podemos dejar de mirar y de ocultar en el horizonte preventivo. Es decir, por eso es la necesidad de sostener, de relanzar el mensaje de los beneficios de la máscara y de retrasar los contagios y de evitarlos. Cuando digo retrasar, hago referencia al estatus epidemiológico actual con respecto a la variante Delta, que es la que nos preocupa mucho, ¿no? Porque tenemos una especie de silencio epidemiológico y no sabemos si esto no puede motorizarse en algún momento, amplificarse los contagios. Y esto es un ejemplo categórico de la vida real que no debemos perder de vista para justificar este argumento que vengo sosteniendo en pro uso de las máscaras y mantener esta pauta sanitaria. Esta es la Convención Republicana del año pasado, más o menos para esta época. Estos son miembros del Partido Republicano, en ese entonces durante la administración de Trump, y acá se hacía la presentación de un aspirante a la Corte Suprema, la jueza Amy Barrett,
Entonces se hizo en los jardines de la Casa Blanca porque, bueno, estábamos en pandemia como medida de cuidado, pero bueno, algunos observaron el uso del barbijo y el resto de los miembros del partido no. Y acá este hecho dejó una enseñanza fuerte, poderosa, porque dejó un reguero de contagios, incluido el propio presidente Trump y la primera dama, Melania, ¿no? Entonces eso enseñó que aún en estas situaciones al aire libre, con una cepa que en aquel entonces era mucho menos transmisible, un tercio menos, ¿no? Y acuérdense que era una cepa que por cada contagiado potencialmente podían infectarse 3, y actualmente con la variante Delta, por cada infectado potencialmente se pueden llegar a contagiar 9, entre 8 y 9. Entonces, este modelo se puede amplificar con la variante Delta. Por eso es la necesidad de mantener esta pauta aún al aire libre. Y fíjense que, digamos, la situación, para tener un pantallazo en cuanto a la curva, la famosa curva, ¿no? Denme en el ok si escuchan bien y si no me interrumpen, les pido por favor, o cualquier Se escucha bien, comentario. doctor. Se Ok. escucha bien. Bueno, y esta es la famosa curva, por eso ha tenido un descenso, pero fíjense el repunte, y vamos a entender el porqué del repunte, ¿eh? Porque espero que este no sea el modelo que repliquemos nosotros en nuestro medio, que actualmente estamos acá con un promedio de casos menos a 2.000 y tenemos que remontarnos a junio del año pasado para tener similares cifras, lo cual es muy bueno, pero tenemos que concentrar todos los esfuerzos para mantener esta situación, porque esto es lo que pasó en Estados Unidos. ¿Y por qué pasa? Porque, bueno, la cepa actualmente predominante, que es la Delta, arrasa con todas las otras cepas. Entonces se llega a una muy buena situación, a pesar que ha tenido una política muy negacionista, algunos estados muchísimos más, por ejemplo la Florida, pero ha sido muy anárquica las decisiones sanitarias. Quedó librado a cada una de las autoridades de los estados federados, sin una conexión central. Actualmente se está revisando, pero bueno, quedaron en esa coyuntura. Entonces lo que nosotros podemos ver acá, cómo rápidamente ascendió y está ascendiendo en las muertes también, ¿no? Están en 2.500 y algunos estados, como vamos a ver a continuación, superando los 1.000 decesos, los 1.000 fallecidos. Entonces, estos son los elementos que no hay que perder de vista. Fíjense que en el mundo, los casos nuevos confirmados por millón se mantienen todavía altos, ¿no? Ha descendido en el resto de Europa, e incluso en India, que tuvo esa explosión de la mano de su propia variante, pero aún en Reino Unido y en Estados Unidos, y les voy a decir que en este relanzamiento, podríamos decir, de la pandemia, los grupos más afectados y que están conduciendo en la cantidad de casos por millón son los niños y los adolescentes, entre las edades entre 0 y 19 años, especialmente el grupo entre los 10 y los 14 años. Quiere decir que la pandemia, el foco de la pandemia hoy por hoy, pasa por la escuela primaria. Y vamos a entender un poco viendo algunos gráficos cómo hay una relación directa. Por eso hay que sostener fuertemente los protocolos para evitar los contagios y para evitar ese ascenso en la variante Delta que ya la tenemos circulando. Este es el share de las pautas de las vacunaciones, cómo está el mundo, que ha avanzado mucho. Hay algunos países que, bueno, van llevando la delantera. Nosotros estamos acercándonos al 45% en pauta completa y un poco más con los cubiertos con la primera dosis, en una situación bastante similar a la que está Estados Unidos, un poquito más abajo. Pero hay algunos países, fíjense, la asimetría y la inequidad tremenda. Esto lo destacó el director de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la última reunión de la OMS, ¿no? Diciendo, esta asimetría para la contención, la restricción y el encauzamiento de la pandemia no se puede seguir manteniendo mucho más en el tiempo. Si los países ricos no empiezan a contribuir para equilibrar la balanza, estamos en un riesgo de nuevas factorías de variantes, ¿no? Pero esta es la situación. Los países que van conduciendo y cómo se ha acelerado. Realmente es un hito, ¿no? Eso también tenemos que decirlo acá, un verdadero hito científico
la generación de vacunas en tiempo récord, la aplicación, la distribución, todo lo que implicó la logística y el éxito, los achatamientos de la curva y, bueno, los beneficios ya inocultables, indiscutibles, por más que hay un movimiento muy fuerte aún en muchos países europeos, los anti-vaxxers, con marchas y con discursos muy contrarios y con gran predicamento, desgraciadamente, y en Estados Unidos, digamos, es uno de los que va a la cabeza en esto. Fíjense cómo se emparejó la realidad sanitaria en cuanto a las inmunizaciones, ¿no? En esta comparación acá entre Estados Unidos y Argentina, lo verde es la pauta completa, ¿no? Estados Unidos supera por algunos puntos porcentuales, pero estamos con las primeras dosis más o menos en los mismos porcentajes, ¿no? Pero este número, si bien es importante, para los relajamientos que nos están proponiendo, todavía nos falta mucho, ¿no? Yo voy a mostrar después en algunos países que tienen esos porcentajes de pauta completa, qué porcentajes, valga la redundancia, hay que alcanzar como para poder flexibilizar. Todavía nos falta un tránsito. Entonces, cuando me preguntan a mí, en mi opinión, con los relajamientos de las medidas, yo digo que hay que ser muy cautos, muy prudentes y mirar esto, ¿no? Es decir, que todavía nos falta un recorrido. No son muchos meses, porque fíjense que ya podemos poner una perspectiva de término de la pandemia, ¿no? Hoy lo decía una inmunóloga, para el 2022, fin del 2022, ya es una situación que vamos a tener ya unos márgenes de seguridad muy interesantes, ya prácticamente ahí podríamos empezar a verle el fin a esto. Entonces tenemos meses donde debemos todavía sostener y ser consistentes para lograr estos buenos resultados epidemiológicos que estamos teniendo hoy por hoy. Fíjense esta asimetría y esta inequidad. Y fíjense que se constituyó este mecanismo COVAX para tratar de paliar estos déficits de África, el gran continente olvidado siempre por milenios, ¿no? Y esta no es la excepción. Acá estamos viendo que lo que está más sombreado, los que van a la cabeza en el mundo, en pautas completas, es decir, con las dos dosis, hemos avanzado mucho en el continente americano, hay algunos países acá que están, pero en Asia el 2%. Fíjense que la previsión que hacía la OMS y lo que quería lograr, un poco se puso a la cabeza en esa cumbre que se hizo, era que para este mes de septiembre el 10% de los africanos tuvieran por lo menos una dosis y no han alcanzado al 2%. ¿Ah? Algunos países, por ejemplo, Egipto tiene un 5%. Pero bueno, y acá Sudáfrica, la OMS lo dice también, es la gran factoría, esto que decía recién, porque acá hay mucha coinfección con HIV. Entonces es un sitio regio, ¿no? Un reservorio geográfico muy importante para la gente, ya las produjo, ¿no? Pero para la producción de nuevas variantes. Quiere decir que esto hay que regularlo en el mediano plazo rápidamente. Estados Unidos es el que más donaciones ha hecho y ahora está discutiendo estratégicamente qué hacer. Es decir, si las nuevas producciones, ustedes saben que es productor Estados Unidos, destinarlas a una tercera dosis, eso se está discutiendo fuertemente, o si empezar a ceder para cambiar ese rumbo, esa inequidad. En estos días se está decidiendo eso y es muy importante. Reino Unido ha decidido dar una tercera dosis a los mayores de 50 con comorbilidad y al personal de salud, y Estados Unidos a los mayores de 65 años y al personal de salud, ¿no? Porque la variante Delta se sigue filtrando y sigue dando complicaciones, que es la variante predominante en todos los países del mundo. Ya vamos a ver las otras, pero esto es otro elemento. Yo fui cortando así a propósito para motivar un poco la atención, ¿no? Y no caer en números que al final nos agotan y no llegamos a ninguna conclusión. Pero esto fue un estudio que se publicó y que es bueno para dar un mensaje sanitario, porque esta es una profesora que tenía muy poca sintomatología, ya vimos antes que se puede contagiar y lo sabemos muy bien sin síntomas, pero en este caso tenía muy leve sintomatología y fue a dar clases sin barbijo. Fíjense que la primera línea de alumnos, es decir, 12 de ellos dan todos positivos, pero aún la última fila y sin el barbijo, es decir que comienzan a tener síntomas 22 de los 24 niños.
12 de ellos dan positivo. Con la profesora, sin mascarilla, o sea, ahí hay que focalizar. Si tiene síntomas, si tiene dudas, si tiene contacto positivo, no se dirige al establecimiento. Que no se dirija ni a la escuela, ni al establecimiento educativo, ni a su lugar de trabajo, que, bueno, se haga la prueba, el test, y que permanezca aislada hasta tener la determinación. Porque si no, esto es un perjuicio tremendo, un daño, y tiene tremendo impacto, porque acá si tenemos una burbuja tenemos que cerrar, retroceso y demás. Y fíjense que para que entendamos y pongamos en su sitio, esto lo publicó la prensa de Israel. Ustedes saben que Israel va a la cabeza en inmunizaciones, ¿no? Avanzó fuertemente y es un modelo paradigmático, porque cuando estuvieron en un momento similar al nuestro, es decir, achatando prácticamente a cero los casos diarios y los decesos, se le filtra la variante Delta y hace el ascenso exponencial, y tienen que volver sobre sus pasos y decir, no, volvamos al barbijo, volvamos a la protección, porque todavía no estamos libres. Y fíjense que un impacto que no se lee, una consecuencia, son la presencia del long COVID en los niños. Fíjense que el porcentaje está entre el 10 y el 13%. Vamos a ver que la variedad de complicaciones clínicas y los síntomas que persisten y los daños orgánicos son sustanciales e importantes. Un motivo más para sostener los cuidados, ¿no? Entonces, frente a esta posibilidad de liberar anticipadamente ciertos cuidados, restricciones, cuidemos, ¿no? Porque los niños, que son los que están ahora en la cabeza, un poco que bueno, conducen ellos, como dije recién, la pandemia. Fíjense que esto tiene una casuística baja, pero nos deja una gran enseñanza, y esto es tomado de Suecia, ¿no? De la Asociación Pediátrica. Suecia es el país más liberal con respecto a la pandemia, es decir, que menos medidas de restricción tomó, prácticamente ninguna, y apostó a la herd immunity, es decir, a la inmunidad de rebaño, que es un concepto ya que está cayendo en el mundo, porque con la generación de variantes y la distribución en tiempo real y en la velocidad de los vuelos y de las conexiones en el mundo, es prácticamente una utopía, ¿no? Alcanzar esto. Entonces ellos apostaron fuertemente a esto y a la responsabilidad individual. Para tener éxito en el afrontamiento de una pandemia no se puede dejar, en mi criterio, todo el peso a la responsabilidad individual, porque falla. Tiene que ser un complemento entre políticas sanitarias del Estado y la responsabilidad individual. Y el síndrome multisistémico inflamatorio, que es una complicación grave, ¿no? Fíjense que acá tenemos un contraste. Alemania tuvo la estrategia sanitaria más fuerte desde el comienzo, ¿no? Lo expliqué un poco en la charla anterior, no voy a volver. Entonces la tasa que tuvo de esto es baja. Fíjense que hay que multiplicar prácticamente por 6 para alcanzar las cifras de Suecia. Quiere decir que cuando dejamos los acontecimientos a su evolución natural, el impacto en la salud, y hoy por hoy, como dije recién, en los niños, es dramático. Estados Unidos, que tuvo esa coyuntura tan mixta y tan cambiante y tan diferente entre los estados, está ahí en una posición intermedia. Es decir, que el que mejor hace las cosas, el que más disciplina tiene, y eso que Alemania privilegió muchísimo la educación y evitó por todos los medios cerrar escuelas. Actualmente ha destinado una partida muy, muy importante de millones de euros para dotar a las escuelas de la seguridad de filtros, de medidores de dióxido de carbono, etcétera. Es decir, que hay una apuesta fuerte para sostener la educación, pero con los protocolos para hacerla lo más seguro posible. Y este es el otro modelo que nosotros estudiamos mucho, la situación epidemiológica del Reino Unido, que va a mi criterio a la cabeza, ¿eh? En la investigación en el mundo, digamos, en la producción de trabajos científicos y en las consideraciones, y un poco nos está dando la luz en muchas cosas. Y esta es la irrupción de la variante Delta y los momentos epidemiológicos con las aperturas.
hemos visto siempre, si se libera todo, bueno, esto asciende así verticalmente, pero aún en estas aperturas, digamos, cuando han cerrado los negocios caen, es decir, cuando aumentan las regulaciones, las restricciones, pero cuando se abre todo, que fue esta situación, entonces ahí irrumpe con toda la virulencia, con todo el peso y con toda la potencia la variante Delta y tienen esa crisis en estos meses pasados. Y esto lo ponemos acá porque es como una buena nueva y se ha discutido mucho y hay un poco de confusión a ver cómo es el tema de la inmunidad y qué va a pasar con las vacunas y con la inmunidad natural. Hay memoria inmunológica, porque hay una confusión con algunos de los conceptos de la inmunidad o del sistema inmunitario, ¿no? Yo he escuchado frecuentemente, pero no tengo anticuerpos circulando, no tengo nada de inmunidad. Bueno, eso es relativo, así que nos estudiamos los anticuerpos, es relativo, porque lo que se ha visto, que es muy importante, la diferenciación de las células B en médula ósea en el segundo tiempo de la infección, es decir, que cuando obtenemos un primer contacto, desarrollamos inmunidad celular y memoria inmunológica. Y lo que es, eso ya se ha determinado concretamente en varios estudios, es decir, que nos queda la señal que se va a potenciar con las vacunas, pero lo que es muy importante entender que la generación de estas células de B, que en el segundo tiempo de la infección, es decir, cuando nos volvemos a exponer a una reinfección, hay una rápida activación, un mensaje en la médula ósea para nuevas diferenciaciones de estas células B que son productoras de los anticuerpos neutralizantes. Y acá está lo interesante de la cuestión. La respuesta secundaria frente al nuevo ataque viral es superior a la primaria, en tiempo y en volumen. Quiere decir que esos son los fundamentos digamos, de protección a largo plazo de las inmunizaciones a través de las vacunas y de la inmunización natural. Y cuando hay una combinación, el árbol inmune, que es lo que quiere decir la inmunidad híbrida, la combinación de la infección natural con las de las vacunas, se potencia en gran medida, ¿no? Entonces eso ya lo hemos determinado y es una excelente noticia. Bueno, habrá gradaciones, habrá mayores en los sujetos variaciones de esto, pero lo que ya se ha podido determinar que tenemos memoria. Ahora tenemos que determinar un poco cómo van a ser los refuerzos para lograr esto a más largo plazo. Ustedes saben que las inmunizaciones según los distintos patógenos y para que sea eficiente a largo plazo hay distintos esquemas, ¿no? En algunos casos pueden ser 3 dosis y eso nos mantiene por años. Sigamos en este mosaico, ¿no? Como para que no nos vayamos a dormir, que es un poco la intención de la actividad de hoy, si no caemos entre el cansancio de la hora y el volumen y el cansancio, como digo yo, acumulado. Por eso la viñeta ahí al principio, ¿no? Todo el peso del equipo de salud, todo el desgaste tremendo. Y yo les cuento que nosotros estamos muy en contacto, y ya vamos a hacer una referencia, que situación muy parecida de agotamiento, de desgaste, de falta de recursos humanos, de individuos que han dejado de trabajar, es decir, miembros del equipo de salud que han quedado con inconvenientes físicos. Se vive actualmente hoy, en tiempo real, en Berlín, por ejemplo, en Alemania, hay un agotamiento y hay, digamos, un tremendo impacto en falta de camas y están actualmente con un brote del RSV, es decir, de la sigla en alemán, el virus sincitial respiratorio coexistiendo con el COVID. No hay camas para niños. Están derivando de Berlín a Brandenburgo y a otras localidades porque están agotadas las camas. Es decir, que esto sigue su curso y ahora están coexistiendo con las otras estacionales. Es de fondo de toda esta dinámica. Yo traigo esta foto satelital de la Antártida y este deshielo sin precedente porque este año y este tipo de actividad para explicar todas las pandemias y las que vamos a tener en el futuro, ¿no? Este año ha habido una cuestión tremenda, ¿no? Algunas localidades, por ejemplo, en algunas ciudades en Italia han tenido temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados y Canadá lo mismo, eso no tiene precedente.
Es decir, que hay toda una alteración en el clima, todo ese contexto macro en la justificación de las epidemias está más vigente que nunca. Por ejemplo, otro ejemplo, digamos, valga la redundancia, otra situación similar, coletazo del clima, es la sequía tremenda, la mayor en 140 años del río Paraná. Todo es consecuencia de la cuestión climatológica, ¿no? Y es la que da soporte, y como vemos, esto y las grandes granjas en la explicación de muchas de las epidemias y de la zoonosis. Ustedes saben que el SARS-CoV-2, yo recuerdo eso porque ahora vamos a entender un poquito lo nuevo en cuanto al origen viral. Este es el mapa que siempre muestro porque siempre hay un emergente, acá un patógeno emergente. Este es un virus nuevo, de reservorio zoonótico también en animales, en murciélagos, después pasó a los cerdos y después pasó al ser humano. Y en este mes de septiembre ha habido un caso fatal en África. Es decir, que esto ha sido catalogado ya por la OMS como un patógeno de riesgo 4, ¿no? Tiene una mortalidad entre el 40 y el 70% y es uno de los emergentes de la zoonosis que está siendo monitoreada muy dinámicamente para bloquear los brotes, sobre todo que empiezan a producirse en África, por más que tuvo origen acá en el sudeste asiático, y asociado como el SARS-CoV-2 también a los murciélagos. Y esto es una batería acá de patógenos que están en danza permanente y bueno, ahora ha hecho emergencia y bueno, son brotes y se está trabajando fuertemente para desarrollar una vacuna. Es decir que son las situaciones epidemiológicas que se mantienen con ese dinamismo. Bueno, esto habíamos hablado todos los coronavirus, y yo les quiero contar dos novedades que hay con respecto al SARS-CoV-2. Se acaban de publicar los trabajos científicos, ya sabíamos esto, es decir, el origen y las especies intermediarias, en algunos casos en la producción de los coronavirus que afectan al ser humano. Vamos a pasar rápido esto. Y ahora hay nueva evidencia relacionada con los murciélagos, con una especie que se llama Rhinolopus, que son originarios del sudeste asiático y del sur de China. Ya les voy a contar por qué. Entonces, en la generación del SARS-CoV-2, acá estaban todas las teorías en danza, todavía se discutía, cuando di la última charla, acá se discutía muy fuertemente la posibilidad del origen en el laboratorio, y se estaba discutiendo y había una presión política fuerte a favor de esa teoría. Ahora ya ha quedado prácticamente desvirtuado, ¿no? Fíjense que se ha identificado una cepa de coronavirus en estos murciélagos en el sur de China, en el sudeste asiático, que tiene muy similares características con el SARS-CoV-2, ¿no? Hay muy poquitas variaciones, hay secuencias que son idénticas y no tiene lo que se llama en una de las subunidades de la espiga, ustedes saben que tienen dos, que es digamos, la secuencia, la parte de la espiga que se une al receptor de la enzima de angiotensina convertidora angiotensina 2, y que la otra subunidad tiene un sitio que se llama decisión, que es la que genera de furina el péptido para la unión. Bueno, eso no lo tiene esta cepa, pero las demás entonces es muy similar. Ahora se está tratando de determinar cuál ha sido la especie intermediaria y piensan que puede ser esta. Este es el perro chino mapache, el perro mapache, que fíjense que este animalito lo crían a una escala tremenda para proveer de pieles, es decir, todos los abrigos chinos tienen pieles de este animalito, y esto podría haber sido uno de los hospedadores intermediarios antes de hacer el salto a la especie humana. Y fíjense que acá el estudio que se publica recientemente con una pregunta, que la situación que probablemente haya con respecto al origen viral es que ha hecho un salto doble, porque ustedes bien saben que tenemos dos linajes, el alfa y el beta es actualmente el predominante y no hay parentesco entre ellos directo, así que el beta no reconoce un origen en alfa, sí un antecesor común que podría ser esta cepa en murciélago y que hubiera pasado dos veces desde distintas especies, podría ser alguna silvestre como el pangolín o alguna otra, el hurón o alguna otra especie, y este animalito. Entonces ha hecho un salto doble en estas especies intermediarias y eso es lo más probable.
Es decir, que se han diferenciado los dos linajes por dos caminos separados. Linaje alfa con una especie intermediaria y el linaje beta con otra especie intermediaria que puede haber sido este mapache porque, como digo, se crían en gran escala. Este es el estudio de lo que acabo de referir, esto es muy, muy nuevo. Esta es la especie, que son especies que viven en cuevas de piedra caliza en todo el sur de China y en el sudeste, en Indochina, en la península, y esta es la cepa, que es la más parecida de todas las identificadas como antecesor o antepasado más cercano a la cepa que tenemos, digamos, el SARS-CoV-2 y a sus variantes. Quiere decir que ya está zanjada bastante la discusión esa y la teoría conspirativa que esto había sido creado en un laboratorio y que de ahí había sido distribuido al mundo para perjuicio, para ingeniería social, etcétera, todas las teorías más descabelladas que hemos escuchado y hemos visto y que conocemos todo. Entonces hay un consorcio ahora relacionado con esto de la zoonosis y de los eventuales peligros de nuevos patógenos para ir monitoreando. Por eso se han hecho esos estudios y se sabe que los murciélagos son grandes reservorios, algo que comenté en el otro Ateneo, que es por la inmunomodulación, ¿no? Modulan la respuesta inmunitaria, no se enferman, no se mueren, pueden albergar. Entonces son reservorios regios excelentes de muchísimas especies virales. Entonces, para establecer esto, fíjense que dentro de la medicina, dentro de la ciencia de la salud, dentro de la estadística, tienen un rol relevante ahora todo lo que son los modelos bioestadísticos, ¿no? Para hacer estos semáforos después, es decir, emerge un patógeno, lo secuenciamos. Por eso digo que Reino Unido va a la cabeza porque hace muchísimas secuenciaciones, en China también, para, bueno, establecer esto tiene un riesgo, esto es un eventual peligro a escala mundial de nuevas pandemias para ir anticipándonos y ir restringiendo el poder de fuego que tienen estos agentes virales para hacer estas cuestiones. La detección, la generación de herramientas sanitarias, las inmunizaciones y demás. Y fíjense que acá, estos son grandes desafíos los gobiernos, como en la actual pandemia, pero fíjense lo que dice acá, ¿no? Estamos empezando a mirar esto, las inequidades en el mundo, la inequidad en el acceso al sistema de salud, la inequidad a las inmunizaciones, como una respuesta eficiente y apropiada a todo esto. Esta cuestión de la privatización de la ciencia frente a estas amenazas y deja mucho para discutir. Bueno, fíjense que pongo acá la dinámica de transmisión, las gotas más gruesas que caen y la posibilidad un poco más lejana ahora ya sabiendo esto y me gusta recordarlo para marcar la distancia, los 6 pies, los 2 metros, porque hasta hace muy poco tiempo recién se termina de reconocer la presencia de los aerosoles. El rol de los aerosoles fue muy discutido, ahora ya sabemos que la vía principal de transmisión son los aerosoles. Los aerosoles en suspensión por horas, por eso las aglomeraciones, aún en los espacios abiertos, mucho más potencial en los espacios cerrados, son la causa y la vía de transmisión. Esto, es decir, este aislamiento que todavía se mantiene, fíjense que recién leía que los que están jugando en la Liga Premier en el fútbol inglés y vuelvan, jueguen con sus selecciones, les van a hacer el aislamiento de los 5 días. Pero este esquema ha cambiado ahora con la variante Delta. Ya hay algunos estudios que dicen que esto, ¿no? Esta situación, estos 5 días con la máxima carga viral, y se ha corrido bastante. Es decir, que el ciclo donde hay mayor poder de infección se ha ampliado. Por eso. Y estas son toda la gama de variantes, ya vamos a ver la nuestra. Desde digamos, esta es la variante, por ejemplo, sudafricana, no es tan transmisible, y estas que están clasificadas así son las variantes de preocupación, ¿no? Las que dieron problemas clínicos. Entonces, bueno, vemos que se cambió la sigla. Todas estas se están monitoreando, estas son de interés y estas son de preocupación. Y vemos que la Delta, que tiene 2 sublinajes, en algunos estados americanos, en uno concretamente apareció uno de estos sublinajes a la par de
de la variante Delta del linaje original, pero esta es la que da, digamos, contundentemente en todos los países del mundo, tiene el primer lugar, ¿no? Y ahí ha empezado a relegarse todas las de la sudafricana. Esta generó mucha preocupación porque evadía prácticamente un 50%, ¿no?, la respuesta inmunitaria. Todas las que tienen la mutación que se llama E484K, están relacionadas con la evasión. Por eso la Delta, no se ha dicho mucho esto, pero lo dijo el doctor Anthony Fauci, 5 veces menos poder neutralizante tiene el esquema completo de Pfizer frente a esta variante Delta. Por eso se está discutiendo tanto el refuerzo. Las vacunas siguen siendo efectivas, pero ha disminuido el poder de fuego. Y así es como se clasifican, ya que hoy hacemos esta revisión de variantes y actualización. Entonces, cuando hablamos de una variante, entendamos, simple lo hacemos, ¿no? Pero entendamos estas variantes, ¿por qué son de interés? Porque hay transmisión comunitaria, por eso nos está pasando ya con la variante Delta, porque hay múltiples focos en distintos países, o en un mismo país, o en distintos países. Una variante de preocupación se encuentra, dice, se considera riesgo si se ha demostrado, se encuentra asociada con un aumento de la transmisibilidad. Ustedes han visto que en la evolución de la variante originaria de Wuhan, la cepa ancestral, la mutación viral ha ido hacia una mayor transmisibilidad, y algo que no se quiso reconocer, pero ya hay elementos contundentes: mayor peligrosidad, mayor riesgo clínico, mayor compromiso orgánico. No estamos viendo la traducción en el impacto, el correlato en las cifras de decesos, porque las inmunizaciones van cubriendo mucho, ¿no? Y retrasando y evitando las muertes. Entonces, cuando hay una variante de preocupación, por ejemplo, la recientemente referida, que se ha aislado en enero del 2021, la variante Mu en Colombia, se les empieza a seguir porque bueno, hay un aumento de la transmisibilidad o cambio en la epidemiología, algo que llama la atención, que empiezan a secuenciarse. Hay un aumento de la virulencia, lo que ha pasado con la mayoría de las cepas, en el mayor o menor grado desde las ancestrales, o cambios en la presentación. Fíjense que la presentación clínica en los niños, con esta variante Delta, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta, que nos están alertando algunos pediatras europeos, y ya les voy a contar algo que ha cambiado un poco con respecto a la primera ola, ni con respecto a la variante Delta. Y porque hay una disminución de la eficacia de las medidas sociales, se filtra más, es decir, tenemos que aumentar las restricciones, o porque empieza a evadir en parte el sistema inmunitario, los tratamientos disponibles, y variantes de gran impacto. Si se considera, si se ha demostrado con un impacto en las medidas médicas, digamos, esto desborda el sistema de salud. En algunos países del mundo, fíjense, el británico, sin ir más lejos, el español fue desbordado, el italiano. Siempre me acuerdo el caso de Portugal. Portugal tuvo que pedir asistencia a Alemania, que le mandaran aviones del ejército con personal de salud y con insumos, ¿no? Totalmente desbordado. Porque hay fallas en el diagnóstico, porque hay una reducción significativa en la efectividad de las vacunas, porque hay un aumento desproporcionado de casos en la unidad de tiempo, ¿no?, en las previsiones, en esos modelos predictivos. Un poco con la Delta pasó eso. Ustedes vieron ese ascenso casi vertical en muchos países, o muy poca protección con las vacunas. Entonces estamos ahora en el momento de la encrucijada. Todavía nos protegen, pero ha disminuido la protección, pero tenemos que seguir siendo consistentes a escala global para evitar esto, y alcanzar esto con la Delta. Por eso estamos en la encrucijada. Tenemos que seguir con el complemento, medidas sanitarias, inmunizaciones, para que no logre la variante Delta o alguno de los sublinajes que pudieran venir este estatus. Bueno, porque hay una reducción significativa en la susceptibilidad a múltiples tratamientos aprobados con autorización de uso de emergencia. Fíjense que el momento con las autorizaciones de las inmunizaciones creo que es un caso único. Ya les voy a contar algo de Pfizer en los niños menores entre 5 y 11, la velocidad que tienen los acontecimientos, los estudios y la poca casuística, es decir, los ensayos clínicos fase 2
y ya rápidamente a la agencia regulatoria para que trate de aprobar. Eso está haciendo Alemania, ¿no? A los 5 en la franja de 5 y 11 ya terminó BioNTech, es el laboratorio asociado con Pfizer en Alemania, y acaba de presentar y estas semanas da a conocer al mundo los resultados en los niños de 5 a 11 años para el esquema de Pfizer. Porque es tal la urgencia, hay algunas cosas que no trascienden en la opinión pública, estas cosas que nosotros valoramos con este análisis minucioso de por qué se toman algunas decisiones en política de inmunizaciones, en aprobaciones de las agencias regulatorias, que en la normalidad de los acontecimientos, cuando no tenemos un impacto sanitario como tiene esta pandemia, lleva años. Es decir, hacer un ensayo de fase 2 o fase 3 lleva años. Por lo menos 2 años y mucha mayor cantidad. El de para 5 a 11 años en Alemania, que es BioNTech, lo ha hecho en 2.268 niños, ¿no? Y se lo ha presentado al Comité de Inmunizaciones que se llama STIKO en Alemania. Y acá tenemos esta cuestión de la transmisibilidad, está la variante Delta. Fíjense que tiene 4 cruces, la gran transmisibilidad. Evade en parte, en realidad esto lo discutimos, hay que discutirlo, siguen siendo todas las vacunas, pero lo que les conté recién, tener en cuenta. Así como ha ido cambiando el R, es decir, el número reproductivo básico, desde la cepa aislada originariamente allá en China, que estaba en un orden de por cada contagiado, esto lo sabemos bien, no vamos a pasar por alto, la versión que ya llega a Europa, se crea Italia al norte por la comunicación con China, ya había alcanzado un R de 3, la variante alfa había alcanzado entre 4 y 5, la delta se piensa que puede ser más, entre 8 y 9 e incluso más. Esto es paperas, que son de las más infecciosas, y el sarampión, que es la más transmisible, y que, bueno, siempre cuento esto para reforzar el mensaje con respecto al sarampión, no solamente por el peligro, sino por una cuestión de desorden inmunológico que se ha descubierto produce. Es decir, aquellos niños que se enferman de sarampión, que no están vacunados, les provoca como una desorientación al sistema, borran parte de la memoria inmune y se hacen lábiles a otra infección. Por eso hay que sostener. Y el sarampión era la cabeza de los anti-vaxxers antes, es decir, de los que están contra las vacunas, antes de la pandemia del SARS-CoV-2, muy fuertemente en Europa, y que había causado ya cientos de miles de muertos en Europa. Esto no lo debemos perder de vista. Yo lo conté la otra vez, pero me gusta traerlo de nuevo para entender. Ven que la cuestión acá, todo lo relacionado, ¿dónde nos contagiamos sería, no? Y con una variante mucho más transmisible, hay que hacer foco en esto, es muy importante. Todo lo relacionado, y ahora se ve más significativamente, con el cuidado de los niños, en las actividades educativas, todo lo relacionado, el antes, el durante y el después relacionado con los establecimientos educativos, con ese movimiento de niños, con esos contactos estrechos ahí, con esas aglomeraciones antes de entrar al colegio. Hay que verificar, hay que hacer mucha educación sanitaria ahí, con todo lo que sucede adentro del colegio y en el después. Esto sigue estando a la cabeza en los contagios, y como les digo ahora, entre los 0 y 19 años, el 40%, y la mayoría de las hospitalizaciones están relacionados con los jóvenes que no son los que están convenientemente protegidos. Sobre todo la escuela primaria. Otras actividades de compra, combinado estos dos, algunas actividades como son los gimnasios, actividades de ejercicio, algunos restaurantes, bares que no cumplen la normativa, y los aforos. Esto hay que seguir sosteniendo. Entonces, si liberamos absolutamente todo esto, y vamos a tener la disparada, la motorización, no podemos dejar de ver estas cosas. Visitar a amigos sin estos cuidados, las aglomeraciones, ahora ya también se ha regulado esta parte. Entonces, bueno, son situaciones de riesgo, ¿no? Esto sería como una escala de riesgo. Después tenemos acá cuestiones también relacionadas con la educación, dar clases, etcétera, viajes, algunas actividades
de la construcción, trabajo en la construcción, otras actividades comerciales, el cuidado de la salud, que ven que ha bajado muchísimo. Al principio de la pandemia el problema era en los ámbitos hospitalarios, fuertemente, y los eventos deportivos que van a la saga. Estas son las que tenemos, esto lo acaba de publicar, está bien actualizado porque en tiempo real, hoy, me parece que hoy, la SABI, es decir, la Sociedad Argentina de Infectología. Todas las secuencias, se ha hecho un muy buen trabajo en Argentina, no a lo mejor en volumen comparado con, por ejemplo, con lo que hace Reino Unido, pero se ha trabajado muy bien. Las cosas buenas que hacemos tenemos que decirlas, ¿no? Entonces, las variantes estas, todas estas, todos estos linajes, esta es la sudafricana, la variante gamma, la epsilon, es decir, acá se había ya podido cuantificar un poco que había aumentado la transmisibilidad. Vemos esta variante lambda, que todavía no se puede determinar, la que es ha circulado también y circula, la variante andina, y la variante delta, que esta es sobre la que tenemos que destinar todos los esfuerzos. Es decir, todas estas están circulando en el país, incluida la delta, que está en un cierto momento de silencio. No sabemos si está calentando motores para hacer el arranque de casos. Brusco, esperemos que no sea la situación. Y vamos a ver también cómo nuestra plataforma inmunitaria, es decir, producto de esta hibridización que les contaba antes con ese árbol de inmunidad entre las infecciones naturales, que han sido muchos. Imagínense que estamos sobre los 5 millones de casos positivos, eso tenemos para hacer una inferencia estadística multiplicada por 6, por 7 o por 8. Quiere decir que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, término medio por 7, estamos en los 35 millones de contagiados naturalmente. Quiere decir que en nuestro medio ha corrido mucho la pandemia. Por eso tenemos ese impacto en fallecidos alto, pero también está corriendo fuertemente la inmunización. Y en esa combinación tenemos, todavía falta, pero cierta robustez inmunitaria, ¿no? De protección, que vamos a ver como distinto al estatus de muchos de los países europeos, ¿no? Que todavía no habían iniciado fuertemente la campaña de inmunización cuando se le filtró la Delta. Entonces nosotros estamos viendo la película después que ha pasado. Y esta es la cepa, la gamma, que la hemos visto mucho en Brasil, acá en nuestro medio, que se vio el cohorte de la gamma en cuanto a la necesidad de soporte ventilatorio, de asistencia respiratoria, necesitó un mayor porcentaje, es decir, los infectados, es más virulenta. Eso no quiere decir otra cosa, es decir, es más transmisible y generó, como se puede ver acá en el gráfico, con respecto a todas las otras cohortes de variantes, esto es en Brasil, ¿no? Se ha publicado hace poco tiempo, en mortalidad también. Entonces, por ahí cuando dicen, no hay más letalidad o no hay más mortalidad, sí hay más mortalidad. A lo mejor no lo vemos por las inmunizaciones, pero en estas nuevas variantes el impacto en la mortalidad es mayor. Y lo mismo en la necesidad de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos. Muestro esta porque es un estudio que se publicó hace poco, pero con la Delta es lo mismo y con las otras variantes. Y acá esto es lo que vimos en Estados Unidos y que sigue el curso. Ahora la curva empieza, se comió todas las otras variantes, yo lo voy a pasar. Estos son todos los estados. En todos los estados vimos lo mismo, que puede ser que nosotros ojalá podamos pasar este momento crítico que fue para ellos en abril. Nosotros estaríamos en este punto. Tenemos que evitar, por eso, predicar nuevamente el mensaje sanitario fuertemente, seguir con la profilaxis. Todas las R's en Estados Unidos estaban por debajo de 1, es decir, que no estaban exponencial. Esto significa más o menos en términos epidemiológicos, cuando una epidemia se puede hacer cierto trazado de contacto y está ciertamente bajo control, entre comillas. Nunca la podemos controlar, pero podemos hacer un seguimiento un poco más preciso por dónde va, ¿no? Y acá vemos que la variante Delta es la que se salió absolutamente de control y que se mantuvo. Acá la vemos exponencial. Este es el R1, todo lo que esté por arriba del 1 es exponencial.
Eso es lo que tenemos que evitar nosotros, esta situación, que se nos vaya a hacer exponencial la delta y que nos genere un impacto en los niños antes que los podamos cubrir, inmunizar y que nos generen muchos dolores de cabeza en esa franja. Bueno, la situación en Estados Unidos, esto lo muestro, esto es en rojo así fuerte, en color ya bordó, es porque semana contra semana se les están yendo los decesos para arriba, porcentaje muy significativo, como lo vemos acá. El ejemplo, nuevas muertes, fíjense ya el porcentaje en el que están, el número, mejor dicho, no en porcentaje, ¿eh? Nuevas muertes por día, esto es a hoy, 3.500, es un número muy preocupante. Algunos, el más negacionista de todos, los estados, uno de los más, donde más pasó, donde más se recreó el mensaje antivacuna, que es Florida, 1.554 muertes. Y el 90 y el 95% de los internados no están vacunados. Ahí vemos los beneficios de la inmunización. Y esto es lo que está pasando, el espejo que nosotros vamos mirando, ¿no? Y para hacer un predictor acá y para alertar a nuestras autoridades y a nuestros monitores de la epidemia. Esto es lo que está pasando con la Delta hoy, a septiembre, en Reino Unido. Miren quiénes conduce la franja etaria que conduce la epidemia. 10 a 19 años, franco ascenso. 0 a 9, es decir, escuela primaria, escuela secundaria. Y ya la franja de 20 a 29, que ya están convenientemente a pauta completa, empieza a caer y las otras también estabilizadas. Quiere decir que esta es una nueva pandemia de niños y adolescentes en el mundo. Por eso tenemos que evitar la reproducción de ese modelo acá en nuestro medio, que corramos la misma suerte, porque acaba de caer un gran mito. Con estos aumentos en los números, con las identificaciones y con las hospitalizaciones. Lo digo en Reino Unido, pero les puedo contar exactamente el contacto que tenemos en Suiza con una de las más prestigiosas virólogas que hay ahí. ¿Cuál es el mito? El mito era, por eso puse la política al principio, los niños no transmiten. Eso se habló mucho en Estados Unidos sobre esto, se recrearon muchísimo esos estudios, mucho con sesgo, diciendo los chicos no son drivers, no son impulsores, no son transmisores, no contribuyen, no se enferman gravemente, no les pasa nada. Aún este mito los países nórdicos hoy lo siguen sosteniendo. Es falso, es una falacia. Muchos chicos, afortunadamente la mayoría, transitan la infección. Aparentemente sin consecuencias resuelven, pero hay un porcentaje, como vimos recién, alto de long COVID y de secuelas que todavía están por determinarse. Muchas ya las sabemos, ya les voy a mostrar algo ahora, pero hay muchas por determinarse. Hay mucho compromiso neurológico porque hay muchos en el sistema nervioso central, de concentración en las neuronas de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en gran proporción y hace daño neurológico y deja secuelas. Vamos a ver alguna imagen. Entonces, acá donde hay que poner foco y fundamentar para mantener las pautas de cuidado. Si vemos la curva en Reino Unido, se ha estabilizado en 110 muertes, pero con la cuestión esta de fondo. Y acá lo vemos en este gráfico. Esto, fíjense que la escala de grises, el color gris, son los niños de la escuela primaria. Hace poquito han vuelto a clase, hace aproximadamente un mes, y todas las universidades, en Reino Unido levantó las restricciones después de que habían tenido regulaciones muy fuertes, y fíjense que es el que está ganando esto de 10 a 14 años, los que están aumentando muy significativamente los casos. Después siguen los de 15 a 19 que empezó a caer un poco, y los casos de 5 a 9. Quiere decir que entre 5 y 9 y entre 10 y 14 se llevan la mayor hoy. Por eso digo que ya es una pandemia de jóvenes y de niños. No nos olvidemos de eso. Y fíjense el R en los niños de 5 a 12 años. Ya lo vamos a ver el R. Esto para mostrar que son los que realmente van a la cabeza ahora, ¿no? En caso.
estos son los aumentos en este momento epidemiológico de las internaciones, como dice ahí, de las admisiones en los hospitales de niños. La misma realidad que se sucede en Alemania, que se sucede en Bélgica, en Suiza, en los cantones de Suiza, el mismo problema. Yo he leído en la prensa términos como catástrofe, y en Berlín, con una saturación total de camas y esta coexistencia con una B, le dicen ellos, con una ola de RSV, que es el virus sincitial respiratorio. Una situación. Entonces, nosotros que podemos estar en una situación, evitar que se nos vaya a complicar con los chicos. Evitar. Este es el R en los 5 a 12 años exponencial. Fíjense que pasó largamente el 1, es decir, está fuera de control. Se está propagando dinámicamente en gran magnitud en esa franja etaria. Esto es algo que, digamos, muestra sostener el mito a toda costa, porque es un funcionario de salud noruego y que el mensaje que quiere dar es una falacia por esto que estoy diciendo, y donde, ¿qué proponen algunos de los países? Suecia, por ejemplo, Noruega y algunos otros países nórdicos, pero este señor que dice, bueno, ya hicimos todo, Noruega tiene actualmente una tasa de pauta completa de 83% de los esquemas, es decir, las 2 dosis, y espera llegar a un 90%, y dice este señor como que ya está. Ahora vamos a tener algo como una influenza en los niños, vamos a dejar a los niños menores librados a la infección natural para que se inmunicen naturalmente, y bueno, y esto es falso, por lo que les acabo de argumentar. Y fíjense que este mensaje también ha calado en muchos pediatras nuestros, no solamente en muchos pediatras nuestros, sino en muchas sociedades pediátricas del mundo. La de Bélgica, por ejemplo, la de Suiza, la de Estados Unidos, y también tiene integrantes de este discurso falaz, porque esto es negar la entidad, negarle poder a las secuelas que generan los niños, en los trastornos cognitivos que se ha visto en mediano y largo plazo, y en el daño neurológico y en el daño renal que produce, en un porcentaje muy amplio de casos. Entonces, cuidado con este mensaje porque las pruebas están. Esta es la preocupación de Alemania, que conduce un poco la estrategia sanitaria y que está focalizando mucho en los niños, y la canciller Angela Merkel ahora deja su mandato, pero ha puesto mucho el foco en las escuelas, en dotarlas de las máximas condiciones de seguridad. Y como les digo, BioNTech, la filial de la farmacéutica productora de Pfizer, Ugur Sahin es el máximo responsable, el CEO, ya inició, como les conté, los estudios en las franjas de 5 a 11 y en los menores también, es decir, 5 a 11 y entre 2 y 5 años. Y después el otro piso va a ser 6 meses y 2 años. Es decir, y está actualmente el STIKO, que es la Comisión de Inmunizaciones de Alemania, recopilando datos de las vacunas de todo el mundo a una velocidad increíble para tratar de autorizar. Entonces, para los de 5 a 11 están en procesos de autorización sin publicación, es decir, rápidamente los resultados se pasó a las comisiones de inmunizaciones de Alemania para que evalúe, que es un ente regulador muy, muy exigente para tratar de autorizar para esa franja, porque sabemos, como les dije recién, que las escuelas primarias, esa franja de niños, son las que están sufriendo todo el peso. Esta es nuestra realidad, la famosa curva nuestra, que esta es la positividad en un 4%, lo cual es muy bueno, el declive que se sigue sosteniendo. Tenemos que remontarnos a junio del año pasado para tener menos de 2.000 casos, que es lo que veníamos teniendo. Esto es para mostrar la caída, esto lo pasamos rápido, porque todos sabemos que son muy buenos números. Son las dos famosas, nuestro momento crítico fue en los meses de julio, con los picos de fallecidos, picos de casos. Estos síntomas que han cambiado un poco, pero los recordamos siempre. Ahora muchas veces ustedes en esa reconversión clínica que tiene la epidemia, vemos que por ahí la tos, el dolor de garganta, la secreción y a lo mejor una febrícula o sin fiebre, y vemos que son positivos. Y esto es lo que les digo, esto están alertando si hay algún pediatra acá, para que revisemos entre todos, ¿no? Estas son como las dos olas, pero y algunos pediatras están alertando, que dicen, mire,
Los niños actualmente en esta segunda ola por la variante Delta están viniendo con tos, con náusea, con fatiga y a lo mejor con diarrea y con dolor abdominal. Fíjense que esto dice que sí, es decir, que acá puede haber una historia de fiebre como síntoma más relevante. La tos, esto es en los niños, ¿no? Es lo que tendríamos que relevar, porque hay muchos de estos, en la crítica que hacía esta pediatra dice, mire, no se están identificando muchos de los positivos por los síntomas, porque están como cambiando. Entonces revisemos esto y están presentándose muchos con esto, es decir, con los vómitos, con tos, con diarrea en algunos casos, con el rash, y estos son todos los otros conjuntos de síntomas y signos que pueden tener los chicos, ¿no? De dolor de oído, hemorragia, dolores en las articulaciones, etc. Pero esto es para actualizar. Los efectos a largo plazo en los adultos ya son muy conocidos, yo no me voy a detener ahora, pero el complejo neurológico que se repite en los niños, es decir, los nuevos estudios están diciendo, mire, el long COVID de los adultos se reproduce en los niños. No es que no se enferman, no es que no tienen secuelas, no, lo vemos lo mismo, es decir, desde las alteraciones auditivas, ustedes ven acá tinnitus, hasta los trastornos cognitivos, hasta los trastornos, se ven mucho en los chicos, el humor, trastornos en el humor, están depresivos, están irritados, están somnolientos, están cansados. Acá tenemos este conjunto que son desde trastornos del sueño, enfermedades, desórdenes mentales varios, enfermedades, uno podría decir psiquiátricas y psicológicas, trastornos psicológicos, la depresión, los trastornos de ansiedad. Es decir, que un complejo neurológico es muy fuerte. También se está empezando a determinar ahora injuria renal, daño renal con insuficiencia como secuela. En los niños repetir entonces esto y hacer foco que yo he visto, creo que tengo acá algo para mostrar, ¿no? De la tomografía y de los estudios por imagen. Esto, viendo televisión alemana, uno lo puede ver tranquilamente. Es una neumonóloga de una de las principales clínicas alemanas que hace esta advertencia, la caída de este mito. Que los chicos, esto está diciendo acá que los chicos no se enferman solamente de modo leve, sino también pueden hacer, como igual que los adultos, complicaciones, cuadros de mayor severidad. Entonces no relativicemos el impacto en los niños, no dejemos que se contagien para hacer esa inmunidad natural, sigamos protegiéndolos un tiempo más hasta que puedan llegar las inmunizaciones. Entonces, los niños sí, generalmente pueden hacer frente bien a una infección, pero hay un porcentaje que no lo hace. Entonces, los casos de long COVID, eso es lo que se está viendo, hay un aumento después de 1 o 4 meses, esto dice esta neumonóloga, lo declaró públicamente, es jefa de servicio, ¿no? Servicio de inmunología en esta clínica infantil. Entonces, tienen estas dificultades, eso un poco nosotros, digamos, en nuestro medio hay que relevar estos síntomas, hay que pescarlos, hay que identificarlos, estas dificultades para concentrarse, el cansancio, la disnea y otros síntomas. Entonces, advierte, cuidado, no relajemos las cosas, no vamos a una libertad total porque miremos el impacto y ella lo sabe muy bien, jefa de servicio de neumonología. Esta alteración en los patrones de captación de la glucosa en el estudio, en el PET, se ha visto, esto es indicador, cuando hay esos trastornos en la captación, el metabolismo de la glucosa en estudio por imágenes, son indicadores, como ustedes bien saben, de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Y esas alteraciones, especialmente en los lóbulos temporales y en el tronco, se ha visto en los niños. Estos chicos con secuelas, por eso les digo que son discursos falaces, vamos a la infección natural, pero estas lesiones, que hay muchísimos estudios ya mostrando esto, principalmente a nivel de los lóbulos temporales, el daño, y a nivel del tronco encefálico. Y este es un estudio que también de muy reciente publicación, donde dice que 1 de cada 5 niños hospitalizados tienen algún daño renal, diversos niveles de insuficiencia renal y algunos con secuelas. Y los que están en unidad de cuidado intensivo, 1 de 3. Quiere decir que ya se está... Por eso, cuidemos este impacto en los niños.
esto ya tiene un tiempo, pero mostraba ya esto, ¿no? El Reino Unido ha alertado mucho sobre el... Para ir terminando, porque la verdad es que a mí se me pasa rápido el tiempo, yo sé que se cansan porque mucho volumen de cosas, así que yo les pido cualquier cosa que me corten, si quieren interrumpir, preguntarme o me dicen en tiempo, yo creo que ya nos falta poco. Bueno, estas son todas las cuestiones. A ver, estamos a punto de quedar sin batería. Esperen un segundo. Espérenme un segundo que vamos a normalizar Sí, doctor, por supuesto. el tema energético. Sí, sí, cómo no. Bueno, ya normalizamos el tema energético. Vamos a compartir entonces. ¿Me cuenta si ven? ¿Están Sí, viendo? doctor, se ve. Sí, Sí, doctor, sí, se sí, ve. se ve bien. Bueno, entonces esto para que recordemos, porque, bueno, parte de la función de los médicos, del resto del equipo de salud es monitorear estas situaciones, a dónde está el peligro para alertar convenientemente, ¿eh? La educación sanitaria no nos podemos despojar de hacerla y de mantenernos siempre vigilantes y críticos, ¿no? De la mejor manera, pero alertando para prevenir los contagios. Es una gran cruzada que tenemos que sostener por los fundamentos que yo les he dado, ¿no? Entonces, ahora que estamos en estas situaciones ya de apertura, de colegios y demás, bueno, indicar, bueno, nos van a preguntar, nos preguntan qué hacer, cómo, a dónde poner el eje sobre las cosas. Entonces yo contesto desde las actividades, esto es como un semáforo, ¿no? Entonces yo lo vuelvo a mostrar porque son las situaciones donde van aumentando en una escala de riesgo. Todo esto ya lo sabemos, la ventilación cruzada es un fuerte muy importante y nos ayuda rápidamente, pero estas son todas las situaciones más o menos riesgosas, el rojo, el semáforo rojo, ¿no? Los lugares cerrados como vestuarios, algunas actividades deportivas de contacto estrecho, en gimnasio, etcétera, los coros, ¿no? O algunas actividades teatrales. Esto está hecho para las escuelas americanas, pero son situaciones que se pueden reproducir, es decir, en el interior de los salones de clase, si ya aumentamos la ventilación, la distancia, ya vimos en el caso al principio, el riesgo, ¿no? Entonces, como mensaje, si tiene síntomas, sea profesor, sea alumno, ¿no? O tiene dudas por un contacto positivo, no vaya,
hasta que se sincere el cuadro, hasta que podamos determinar si es positivo o no. No vaya, no concurra a clase, no vaya a dar clase, no vaya al gimnasio, no se junte con los amigos y aíslese preventivamente. Bueno, las situaciones estas como los transporte público, ¿no? O los buses escolares, etcétera. Esto es algo que dio mucho resultado y da, ¿no? Esto es una propuesta del mundo oriental, del mundo japonés. Yo vuelvo a mostrar acá porque ellos lo promocionan mucho. Entonces muestran estas, es una regla de las 3C, es decir, de los contactos. Por eso es que la necesidad, incluso acá, ven que esto podría ser al aire libre, pero sin protección y muchas personas y el riesgo está. Entonces, el tema acá es con los contactos. Monitorear el tema de los contactos, las distancias y las protecciones. Entonces, si nosotros estamos en la calle y estamos con el barbijo y decimos, bueno, ahora no use el barbijo, nos sacamos el barbijo, pero inmediatamente tenemos que ingresar a un negocio, ¿no? O inmediatamente tenemos que ingresar a un transporte público, o inmediatamente nos podemos encontrar con amigos en la calle. En cambio, si nosotros mantenemos esa conducta, esa pauta, salimos con el barbijo y ya lo hemos incorporado a conducta rutinaria, el beneficio y la ganancia en términos sanitarios aumenta. Por más que estemos en el aire libre. Es decir, por eso estas cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta. Bueno, yo paso rápido, esto pues ya terminamos. Protocolo de ventilación en el interior de locales públicos, todavía esto no se cumple eficientemente. Desgraciadamente, yo todo lo que relevo y veo en mucho por las características de los edificios en parte, y en otra parte porque se omiten de abrir las puertas y las ventanas. Se ven mucho en los markets, en los mercados de las estaciones de servicio, ¿no? Es decir, son todos espacios cerrados. Hay que abrir y hay que generar las ventilaciones cruzadas porque eso en los modelos se ha demostrado cómo rápidamente los aerosoles escurren, se van. Cuando generamos esa corriente, lo mismo en nuestras casas, esa ventilación cruzada, porque son dos los orificios y tiene que circular el aire. Entonces, si nosotros vamos a entrar a un espacio cerrado, o damos las indicaciones nosotros, diciendo, mire, tiene que lograr esto. Acá hay una triple circulación, que el aire corra, porque es la forma de prevenir. Esto lo muestro porque esto fue un estudio, no se le dio después mucha relevancia, pero se demostró en un contagio masivo que hubo en un edificio, y esto está relacionado por el alcantarillado, es decir, por los sistemas de efluente, es decir, la posibilidad de aerosolización por secreciones o por la misma materia fecal, etcétera. La posibilidad de generación de eso se demostró. O sea que también hay que tener cuidado en los baños, todos los baños. Mucho cuidado en los baños. Fíjense que esto es nada más, ya vamos terminando, pero cuando hablan de la inmunidad de rebaño, fíjense que con todos estos modelos, con la viruela, en este caso con la polio, en este caso con alguna de las otras pandemias, el hito que termina, y acá costó mucho con la viruela, el hito que ya les voy a contar brevemente esto, ¿no? Pero acá es la plancha totalmente. Es decir, esto es la prueba que las inmunizaciones, si las inmunizaciones, una vez que se autoricen en los niños, nos logran esta situación, ¿por qué los vamos a infectar anticipadamente? ¿Para qué? ¿Con qué beneficio? Si pueden alcanzar la inmunidad como vimos en estos hitos, con esta enfermedad tan tremenda como fue la polio o la viruela, no se pudo alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Por la generación de variantes. Fíjense que en uno de los faraones, cuando estudian a Ramsés, descubrieron que había tenido viruela en 1157 antes de Cristo. Es decir, miren desde el tiempo que la evolución que tuvo la viruela. ¿Y saben por qué se logra? Aquel último caso fue en 1980 en una fotógrafa médica en Inglaterra. Se contagió en un laboratorio que fue fotografiado. ¿Saben por qué se termina la viruela? Después que del hito de 1796 con Edward Jenner, porque en esa época y volvemos a la política, ¿no? Tenía mucho poder político la OMS, se puso a la cabeza de un programa sanitario a gran escala global de inmunización y logró terminar de una buena vez con la viruela, que había asolado Europa, todos los continentes. Fíjense que la viruela, para que veamos el poder de las pandemias, cuando llegan los primeros colonos británicos a Estados Unidos, los naturales de Estados Unidos, murieron 18 millones de indígenas americanos,
porque eran vírgenes de inmunización. O sea, no habían tenido contacto nunca con la virus. Miren el poder devastador. Por eso cuando va cambiando, se van aumentando estas capas de inmunidad por esto que sostenía antes, y la inmunización natural y las inmunizaciones por las vacunas, ¿cómo cambia la situación? Y llegamos a esto, y estamos muy cerca. Yo muestro esto porque estamos ya a esto, ¿no? A meses de esto. Hoy escuchaba la patóloga argentina que está en Reino Unido, y ella dijo, bueno, miren, ya tenemos acá la certeza, 2022 ya van a estar inmunizados casi la totalidad de la población y buena parte de los africanos, y vamos a llegar a esto. O sea que tenemos meses por delante. ¿Por qué no seguir manteniendo cierta conducta y pauta cuando el futuro ya está ahí al alcance de la mano? Siguen las mismas vacunas, lo único que han cambiado, como usted sabe, que es la potenciación por la combinación heteróloga. Eso se ha demostrado, ya se había visto en Estados Unidos y se había visto principalmente en Europa. Les digo dos palabras porque les van a preguntar mucho, ustedes me preguntan a mí, las dudas, hubieron muchísimas dudas, gente que no se decidía por la combinación. Entonces yo siempre comentaba el ejemplo de la combinación del adenovector de chimpancé, de la Oxford AstraZeneca con Moderna, ¿no? Que le dieron la combinación que le dieron a Draghi, que es el primer ministro italiano, y a la canciller Angela Merkel. Y eso se demostró en esas combinaciones, adenovector, que sería el antecedente de las combinaciones nuestras, adenovector y ARN mensajero, que habían sido resultados en efectividad muy importantes, y que en realidad esas combinaciones heterólogas entre distintas plataformas potenciaban, robustecían el sistema inmune. Y eso se empezó a recomendar y se empezó a ver, por ejemplo, en Canadá, que por ahí debo tener alguna imagen, y se vio en Europa. Y bueno, y eso fue el antecedente para nuestras combinaciones, ¿no? Y después de lo que se sabe ahora, que Johnson & Johnson, que tenía una sola dosis que es similar al primer componente de Sputnik, con una efectividad, una eficacia del 72%, ahora propone una segunda dosis para aumentar la eficacia. Y lo mismo Sinovac también está, incluso los que tienen completo el esquema Sinovac, por ejemplo en Chile, están pensando en una tercera dosis de ARN mensajero para robustecer en el futuro. Es decir, que las combinaciones muy probablemente las sigamos viendo nosotros, ¿no? En el mundo como estrategias globales, porque se ha visto que son auspiciosas y que son beneficios. Como esto lo pongo acá porque esto nos generó tanto material de discusión y tantos ataques políticos y tanta serie de sentencias de la más variada índole. Bueno, y lo que sucedió con digamos, esa merma en la provisión de vacunas, que afortunadamente se ha ido solucionando. Entonces, lo que se decidió acá tiene esta razón, ¿no? Como no llegaba el segundo componente de la Sputnik o no se podían completar los esquemas, el Ministerio de Salud, eso es lo que debemos contestar nosotros, no se hizo ciega, que eso es lo que creían muchos de los medios, creían y vendían esto, y están haciendo algo ciega. No, el Ministerio de Salud, digamos las cosas como son, en acuerdo con las 24 jurisdicciones provinciales y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que para los medios no existe, no tenemos comisión que monitorea, regula, recopila datos, da información. Yo no la escucho nunca que ningún medio la nombre. Tenemos una comisión de expertos nosotros, es decir, en acuerdo con los ministerios provinciales, con los gobiernos provinciales, con la Comisión Nacional, y siguiendo los lineamientos establecidos por expertos internacionales, como este antecedente que habíamos visto en la combinación del adenovector de Oxford con Moderna, se dispuso, se recomendó diferir la aplicación porque no teníamos esa segunda dosis de cualquiera de las vacunas actualmente disponibles en nuestro país, y bueno, a un intervalo de 12 semanas, de 3 meses. Eso es lo que se hizo, ¿no? Afortunadamente eso ya, y estos son algunos de los antecedentes de las recomendaciones de la combinación, y con esto ya termino. Esto es como va nuestro esquema de vacunación. Entonces, fíjense que entre los 18 y 19, esto verde es el esquema completo, estamos ahí a la mitad del camino, ¿no?
¿no? En algunos subiendo cerca del 45%, porcentajes totales de esquema completo cerca del 45%. Y acá la franja que se ha incorporado ahora, así que venimos mejorando y ascendiendo en cada una de estas columnas. Y ahora se ha incorporado la de 12 a 17 para proteger a toda esa franja etaria. Cuando nos preguntan muchos de los riesgos sí, pero que mucha de la información del miedo y por qué ha habido mucha duda de aceptar las vacunas, bueno, mostramos esto, porque acá son los riesgos por 100.000 personas de las vacunas y los riesgos diferenciales, es decir, cuando con la infección, ¿no? Que sería esto. Entonces, siempre los riesgos con la infección viral superan a los riesgos en el mismo tipo de situaciones clínicas. Es decir, siempre la infección, contraer la infección, es mucho más riesgoso y peligroso que los eventuales efectos o eventos indeseables. Los vemos entonces, salvo en la única que sí supera las vacunas en eventos indeseables, serían las adenopatías. Que es pero en todo el resto, los beneficios de las vacunas siempre están por delante de los riesgos. Si lo vemos acá, es decir, esto en un estado americano, vemos que en 246 hospitalizados, estos 203 no están vacunados. Esa es la situación ahora, es decir, que los que no se vacunan son los que van a la internación. Y este es el problema que mostramos acá. Bueno, acá para unidad de cuidados intensivos, 88 que están en la UTI están sin vacuna. Y los que están con el soporte ventilatorio, 80, y estos son los que están vacunados, ¿no? Es decir, que está también la posibilidad de, aún con esquema completo, de llegar a ser hospitalizado, pero fíjense la proporción, ¿no? Y esto tiene mucha vigencia en Estados Unidos porque más de un tercio de la población está sin vacunar. Es una verdadera epidemia que coexiste en la epidemia de los no vacunados, que está cerca del orden de un tercio de la población. Es decir, 120 millones de americanos no se han vacunado. Y entonces es mostrar lo mismo. Es decir, de los que se hospitalizan, 17 veces más chances los que están sin vacunar de ser hospitalizados. Entre 17 y 25% más chance. Esta es la gran discusión en los medios en Estados Unidos con respecto a la tercera dosis y a los que les conté el mecanismo COVAX, que la OMS esperaba reunir para septiembre un 10% de los que están sin vacunar y apenas llegó al 2%. Entonces Estados Unidos quiere ponerse un poco a la cabeza, es el que más donó. Hay 3 países, las donaciones han sido prácticamente insignificantes. Entonces hay que tratar de potenciar, proteger al mundo, un solo mundo, protegido, para que llegue a todas estas naciones. Y seguimos de nuevo acá, que es la última diapositiva, seguimos en la encrucijada. Entonces estamos acelerando a toda marcha. Ahora el camioncito lo tenemos acá, de la última charla que tuvimos, lo tenemos más adelantado. Y acá viene la variante Delta que le estamos retrasando, ha disminuido la velocidad del tren. Tenemos que tratar de mantener el estatus, seguir siendo coherentes, consistentes, responsables no solamente individualmente, sino como sociedad, para lograr que el camioncito en la encrucijada pase antes y nos quede, aborte esta situación de peligro, de riesgo inminente que puede ser la variante Delta. Así que bueno, eso es todo. Quedamos abiertos a las preguntas. Y muy agradecido, como siempre, por la oportunidad, por supuesto. Excelente charla, doctor Tomás. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Siempre con la información absolutamente al día, con lo último realmente que por ahí nos sorprende, porque bueno, por supuesto no todos accedemos a esa simultaneidad en los datos que usted tiene por su tarea, su formación. Así que le agradecemos muchísimo, muchísimo la charla.
Dejamos abierto el espacio y está recibiendo muchos aplausos de todo el mundo. Gracias, Dejamos muy agradecido. Un beso para todos. La verdad que es un placer grande cada vez que me convocan, porque nada que me produzca más satisfacción que poder humildemente transmitir algún concepto sanitario, alguna información que tenga. Bueno, muchas gracias, doctor. Dejamos abierto el espacio para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Acá en el chat hay 2 o 3 preguntas que le voy a ir leyendo, doctor, a ver si usted Bueno, puede sí, por responderlas. favor. Dicen, bueno, preguntan puntualmente, la tercera dosis de AstraZeneca que se sugiere en algunos países, ¿son con intervalos de 8 semanas también? Está todavía en discusión, ¿no? Está todavía en discusión para ajustar esos tiempos. Es una información que no tengo todavía. Sé de los refuerzos propuestos, que muy probablemente para todos los esquemas, incluso para Pfizer. Es decir, por ejemplo, Pfizer, su CEO, que se llama Albert Bourla, ya lo dijo hace mucho tiempo, ¿no? Que a los 6 meses hay que dar un refuerzo. Están posponiendo ese refuerzo y el mismo esquema seguirá. Lo que pasa es que con AstraZeneca, hay que decir la verdad, se desaconsejó por algunos de los eventos adversos, acuérdense ustedes, en algunos casos los trombóticos, por eso se hizo también, digámoslo acá, ¿no? Eso no se dijo abiertamente, pero fue así. Por eso le dan ese esquema a Angela Merkel. Pero no le quisieron completar el de AstraZeneca. Por eso le dijeron, no, no, le vamos a dar Moderna para minimizar riesgo de eventuales eventos adversos y porque tenemos indicios y señales que la combinación heteróloga potencia. Entonces ahí nos queda abierto como un interrogante grande. No sabemos si AstraZeneca vamos a ir en una tercera de AstraZeneca o si vamos a ir a otro tipo de situación de combinación en la cual digamos, bueno, tenemos completo ahora AstraZeneca, ¿por qué no dar una ARNM? Dejamos ese mensajero, Moderna o Pfizer. Lo dejemos como un signo interrogante porque todavía no tenemos la información, pero eso puede ser un escenario. O sea que yo todavía de AstraZeneca, de la información que yo he relevado en cuanto a refuerzos, no tengo. Sí tengo de Sinovac, y sí sé que Chile, por ejemplo, para aumentar la eficacia propone la combinación heteróloga Sinovac o Sinopharm, en el caso de Chile manejan Sinovac, el virus atenuado chino, ahí sumar una combinación, es decir, para completar y reforzar. Creo que eso es una situación que se puede repetir en muchas. Hay muchas dudas ahora por los que tenemos, por ejemplo, la combinación primera de componentes Sputnik y la segunda Moderna, ¿no? ¿Qué nos va a pasar con el refuerzo? ¿Cómo lo vamos a completar? Si lo vamos a necesitar y cómo. Todavía hay una escala de grises ahí que no conocemos bien, así que lo dejemos abierto, no lo puedo contestar. Bien, gracias, doctor. Justamente acá hay una pregunta que dicen si la inmunización híbrida, en el caso de la inmunización híbrida, ¿cómo se puede saber en cada paciente si hay mucha dispersión de títulos de inmunoglobulina G anti-RBD generados por enfermedad de COVID previo? Bueno, se ha desaconsejado, hay que hacer estudios específicos de inmunidad celular para saber cuál es la situación, porque se ha desaconsejado, pues muy variable, los títulos de anticuerpos que podemos detectar periféricamente nosotros, ¿no? Es decir, puede ser muy variable, es decir, podemos tener muy bajos registros de anticuerpos en muy bajos títulos y eso no es demasiado indicador. Entonces se ha desaconsejado guiarnos por esos anticuerpos, por esas detecciones. Eso lo ha hecho Estados Unidos. Dejen de medirse los anticuerpos, porque en realidad, como les mostré ahí en esta cuestión de la memoria inmunológica, lo que es importante es la memoria y esas células B que logren reproducirse, amplificarse la respuesta secundaria. Es decir, que cuando uno vuelve a entrar en contacto con el virus hay que ver cómo se articula en los distintos sujetos. Aparentemente, con la información que tenemos, sería muy buena y como les comenté, la respuesta secundaria frente a las reinfecciones por la inmunidad celular y con la nueva producción de anticuerpos neutralizantes en la diferenciación de las células de la médula en células B, que son las protectores, las que producen los anticuerpos, la respuesta secundaria es más eficiente. Eso se ha visto en tiempo y en volumen. Es decir, que podemos tener muy pocos anticuerpos, pero cuando nos exponemos, o nulos prácticamente, es decir, estamos muy mal protegidos. No nos ha hecho efecto la vacuna ni la inmunización natural. Y no,
En realidad, aunque tengamos pocos anticuerpos, nos exponemos nuevamente al virus y la memoria inmunológica robustece rápidamente en tiempo, y supera la respuesta primaria. Rápidamente se reproducen, se diferencian las células B, se producen nuevos anticuerpos neutralizantes y bloquean más eficientemente que en la respuesta primaria. Eso es lo que se ha visto en los estudios, eso es lo que tenemos que conocer. Quiere decir que con lo que podamos averiguar de anticuerpos y de títulos, muy poco podemos concluir. Tendríamos que estudiar mejor la inmunidad celular y esas células de memoria que son clones que persisten. Esto entendámoslo un poco así. Los médicos nos cuesta mucho la parte de inmunología, ¿no? Lo vamos aprendiendo, pero como es complejo. La inmunidad celular, es decir, quedan estos clones de células circulantes como si fueran soldados, monitoreando la situación. Esa es la inmunidad celular. Cuando nos volvemos a exponer, hay una información que rápidamente se transmite vía los distintos linfocitos CD4 y CD8 para avisar a la médula ósea, mire, diferencie células beta, células B, porque tenemos una amenaza en puerta. Entonces rápidamente se generan en la fábrica las células B y rápidamente responden con la producción de anticuerpos neutralizantes y eficientemente bloquean el virus y en muchos casos ni siquiera logra producirse una infección o clínica. Bien, gracias doctor. Después hay 3 preguntas vinculadas al tema de la variante Delta. Por un lado, la pregunta es si en cuánto tiempo de lo que se sabe pueden aparecer los síntomas con variante Delta y cuánto tiempo puede producir contagio. La siguiente pregunta relacionada a esto es si, según una información reciente, la variante Delta en Córdoba representa el 2% y se proyecta entre 4 o 6 semanas. ¿Puede ser predominante? ¿Cómo ve esta situación? Sí, indudablemente que por lo que argumenté antes, ¿no? O sea, que es el modelo que hemos visto en el mundo y que nosotros podemos estar ahí en el momento que está calentando motores, iniciando esa fase exponencial. Por eso la política sanitaria, insisto con esto, es retrasar ese ascenso, el tiempo máximo que se pueda, porque ya sabemos que hay circulación comunitaria en Córdoba, por ejemplo, y en otras jurisdicciones. En Córdoba, la circulación comunitaria tiene una traducción incluso en los efluentes. Acá se produjo un estudio, un instituto de virología de la Facultad de Ciencias Médicas, aisló ya la cepa, es decir, la variante Delta en los efluentes, quiere decir que está circulando. Por eso puede estar en un periodo de incubación, mucho cuidado con eso. Como es mucho más invasiva, mucho más transmisible, es mucho más invasiva celularmente. Quiere decir que se aceleran los tiempos y se alarga el periodo de contagio. Eso es lo que dicen los estudios. Es decir, si teníamos la máxima carga viral con las otras variantes en 5 días, acá se amplifica, se aumenta, incluso se puede llegar a duplicar ese tiempo. Quiere decir que el poder que va a tener ese individuo que está contagiado de transmitir va a ser por el doble de tiempo. Por otro lado, en las repercusiones clínicas, que no lo vemos, son más rápidas en el tiempo, se amplifican porque así como es más transmisible, invade mejor la célula. Porque no se olviden ustedes que la variante Delta tiene una mutación, ha perdido como una partecita en una de estas subunidades en la espiga que las hace más incisivas e invade más fácilmente la célula. Concentra mucho más la carga viral a nivel de la nariz, es decir, del tracto respiratorio superior, 1000 veces más que las otras variantes. Quiere decir que vamos a tener acá mucho más poder de fuego el que está contagiado y así tiene mucho más poder de invasión a los tejidos en mucho menos tiempo. Si esto lo hubiéramos dejado correr naturalmente, su evolución natural sin medida de restricciones, y si esto hubiera sido la variante originaria, el daño hubiera sido exponencial, es decir, hubiera sido una cosa increíble, porque daña mucho más rápidamente y ustedes saben bien, ¿no? No voy a entrar en eso, que buena parte del daño orgánico tiene que ver por esa respuesta inmunológica acelerada y corta en el tiempo, es decir, por eso esa inflamación, contiene esa traducción de repercusión en el pulmón, la neumopatía, la insuficiencia respiratoria, y vemos que la descompensación es en días, incluso puede ser un día o 2 días. Esto vale exactamente para la delta, es decir, se acorta el tiempo, invade más las células y todas las células, ¿no? Es decir, hay algunos tejidos más atacados, ¿no? Ya sabemos que el pulmón es un punto
central, el sistema nervioso central y riñón. Puede ser otras partes, incluso testículos. Hay estudios que ya lo muestran, como secuelas en la afectación del aparato genital masculino. Es decir, que todo ese esquema, todo ese rango, ese espectro clínico lo tenemos acá con la delta potencial. Tenés silenciado tu micrófono, Susi. Ay, perdón. La otra pregunta que dice, si qué opinión le merece la vigilancia de dióxido de carbono en ambientes cerrados. Es muy importante, son esquemas, esto que contaba de las escuelas en Alemania y en otros países europeos, se basan también en esos protocolos, los vamos a tener que incorporar a los medidores de dióxido de carbono como para tener ahí también un semáforo cuando hay que ventilar o cuando está muy saturado el ambiente, y es un indicador muy útil. Creo que es un poco hacia dónde vamos a ir con el tiempo, con eso y con los filtros EPA, que son los que portan los aviones. Hemos visto que no hay contagio en los aviones, por eso ese sistema de filtros, el filtro EPA, y bueno, va a haber que ir incorporando de a poco. Desgraciadamente no hay un programa o una articulación, de esto no se está hablando, pero son medidas muy eficientes a considerar tanto en el ambiente público como privado, es decir, nuevos edificios más seguros, no sé. Bueno, va a cambiar el paradigma de la construcción, la tipología, desde ya les digo, ¿no? Ya hay otra mirada sobre las construcciones, sobre los edificios, sobre los sistemas de ventilación, ¿no? Vieron que era todo cerrado, los edificios corporativos con calefacción central y aire acondicionado central, y bueno, y eso se va a revisar, ¿no? Y si está, miren, yo tengo una consulta de la Cámara de Shopping. Ellos quieren empezar a hacer un relevamiento a ver cómo pueden mejorar esta oferta sanitaria, ambiental, como para ofrecer un ambiente seguro, porque la característica de los shopping es como un ámbito, lo vimos ahí en los lugares de contagio. Entonces ellos quieren cambiar un poco ese paradigma y estamos en ese desafío. Pero sí, son dos elementos muy importantes, los filtros y los medidores de dióxido de carbono. Bien, gracias, doctor. Después, bueno, consultan o informan, ¿no es cierto?, que justamente los vacunados con las 2 dosis de Sputnik ya en el 2020, finales de 2020, como el equipo de salud, si se considera la aplicación de un refuerzo y cuál considera en ese caso que sería el refuerzo adecuado. Bueno, eso todavía nos falta información, ¿no? Fíjense que me han preguntado, todavía no puedo adelantar nada. Ustedes tienen que pensar que el caso es un diseño único el de Sputnik, muy vilipendiada, muy castigada. Ahora de nuevo estamos con una campaña contra Sputnik, ¿no? De nuevo ahí en los medios. Bueno, pero hay que leer toda la información. Yo le voy a contestar en parte eso, pero antes quiero decir que Sputnik tiene un diseño único. Primero, no es porque vaya a ser vender, entre comillas, la Sputnik, pero el Gamaleya del Instituto tiene una larga experiencia en el uso de adenos vectores, tanto el 26 como el 5 en esos esquemas. Hizo ese diseño único con este propósito, la potenciación. Al ser distintos adenovectores, funciona como una combinación de distintas plataformas. No es la misma dosis la primera que la segunda. Y se está valorando mucho actualmente a ver qué va a pasar con esta inmunidad a largo plazo y si a lo mejor con el esquema de completo de Sputnik va a ser suficiente. Por ahí puede ser suficiente, porque es una combinación de vacunas y un esquema que le ha dado muy buenos resultados al Gamaleya. Y les quiero decir, porque hay duda y ahora no, y no vamos a poder ir a Estados Unidos, me acaban de consultar porque yo tengo Sputnik, ¿y cómo hago? Tengo que viajar, ¿qué voy a hacer? Bueno, les comento que sí, hay esa tirantez por supuesto, con Estados Unidos por esas consideraciones geopolíticas, pero Sputnik, el Gamaleya, presentó a la EMA, es decir, la Agencia Regulatoria Europea, y están muy avanzados, digamos, las resoluciones para su aprobación. Es decir, creo que en el corto plazo va a ser aprobada para Europa, es decir, los 27 países de la Comunidad Europea, y será avalada también por Estados Unidos. No tengo demasiadas dudas, es una cuestión de tiempo nada más. Y nos queda pendiente eso. Yo, la verdad, no tengo información de cómo va a ser
los que tengan esquema completo, el personal de salud, si van a necesitar, habrá que hacer estudios para medir esa inmunidad celular. A lo mejor el esquema es suficiente, ¿no? Y no se necesite, no lo sabemos. Bien. Muchas gracias, doctor. Y hay una última pregunta en el chat que dice, ¿por qué no enfocar la inmunización en el grupo de mayor riesgo de Delta, que son los niños? ¿Y cuál sería la inmunización aconsejada para este grupo etario? Bueno, sí, eso es lo que se está haciendo, ¿no? Se está enfocando, yo expliqué acá, ¿no? Entre los 5 y 11 y entre los 12 y los 18 o 12 y 17. Ya se aprobó para los 12 adelante y ya hay muchos países que están vacunando, incluido el nuestro. Y hay como una urgencia, miren, yo que leo estas cuestiones sanitarias, Alemania tiene mucha consistencia y mucho compromiso para por fin acotar esto y para dar los lineamientos para que sigan la estrategia. El resto está comandando un poco la estrategia sanitaria en Europa. Y les comenté esto, ¿no? Digamos, los niños y nosotros tenemos ya acceso, vamos a tener acceso a Pfizer. Actualmente BioNTech, y como les dije, Ugur Sahin, que es su responsable, acaba de proveer a la Comisión Nacional de Inmunizaciones Alemana, que se llama STIKO, como les dije, que es muy exigente, los resultados de 2.268 casos, con muy buenos auspiciosos, han ajustado la dosis para los niños de 5 a 11 y es la próxima meta. Y muy probablemente ya se reproduzca ese modelo y están recopilando datos de las otras vacunas. Ustedes saben que China está usando ya para mayores de 3 de sus vacunas y bueno, Cuba también tiene su vacuna y también la está utilizando. Y estas agencias regulatorias, es tanto, no se dice eso, ¿no? Pero es tanto el apresuramiento que hay, porque está esta lucha entre esta posición oficial que tiene esta fundamentación de proteger a los niños y no dejar que se contagien y algunos otros que están ahí nos están saliendo al cruce y están con el discurso contrario. Entonces, la ortodoxia, que afortunadamente creo que es la que va predominando, que tiene este objetivo en el corto plazo. Quiere decir que nosotros que vamos a tener acceso a Pfizer, creo que los niños van a ser vacunados rápidamente, esa franja de 5 a 11 rápidamente en el corto plazo. Se va a expedir, ya expone en esta semana los resultados y ya se los entregó a esta agencia y se va a expedir en el corto plazo y va a habilitar a Alemania seguramente esa franja y después va a seguir con los menores de 5, ¿no? O sea que eso es un futuro inmediato, eso es una excelente noticia porque ya probó el ajuste de dosis que la respuesta inmunitaria, pues si no me retan los inmunólogos, hay que decir inmunitaria. La respuesta inmunitaria es eficaz y es igual que en los adultos, es decir, muy, muy eficaz y es segura. Han ajustado las dosis, muy buenos resultados, vamos por ese camino, creo que es término de meses, va a llegar acá a nuestros niños y ya está llegando a nuestros adolescentes y es cuestión de meses. Quiere decir que esto, como les dije, esto ya tiene una fecha, esto ya tiene un término. Tanta angustia, tanta incertidumbre, tanto miedo, tanto discurso encontrado. Abran las escuelas, ¿se acuerdan de esto? Abran las escuelas, porque parece que había una tendenciosidad. No, había una cautela de los expertos. Había en base a la información que teníamos del mundo. Tengamos cuidado, sostengamos. ¿Es un daño? Sí, pero el daño directo del virus supera, a mi criterio, las alteraciones, digamos, el compromiso que puedan sufrir los niños porque han dejado de tomar clases, ¿no? Yo veía con agrado en nuestra facultad, ya se está retomando la presencialidad y hay mucho en el mundo, ¿no? Yo leía en un diario británico esta tarde, de Guardian, donde contaba esto, la alegría por las vueltas a las universidades inglesas. Todo el mundo quiere y desea y ansía retomar la presencialidad. Nada más que estamos en ese momentito, digamos así, de transición en pro a llegar a ese destino lo más seguramente posible. Muy bien, doctor. Bueno, por lo pronto no veo más preguntas. Bueno, Sí, felicitaciones, brillante exposición, excelente. Muchísimas gracias por su presentación. O sea, un saludos. abrazo de corazón. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, por su disponibilidad en este horario y estar acá. Pero bueno, siempre es un gusto tenerlo y poder hacer este intercambio que la verdad nos enriquece a todos y nos ayuda a seguir teniendo luces
para continuar en este desafío que tenemos con la pandemia y bueno, y con las otras cuestiones de salud que también tenemos que atender, que no podemos desatender. Así que bueno, muchas gracias por su presentación, gracias a todos, buenas noches, mantenemos el contacto, doctor, por supuesto, con Bueno. usted, y bueno, y siempre bienvenido en Tucumán. Bueno, muy agradecido, un saludo muy cordial, muy cariñoso, muy afectuoso para todos. Gracias por la paciencia, por el tiempo. Como digo, siempre recortar la información y tratar de obtener esa ganancia, optimizarla es difícil. Yo lo hago con sumo placer porque no hay nada que me guste más. O sea que transmitir los conceptos sanitarios o toda la información que uno va relevando. Es decir, el compromiso con que es el mismo que están sosteniendo ustedes y muchos en la trinchera. Así que mi reconocimiento, mi agradecimiento y reitero un saludo, un beso grande para todos. Gracias, nos doctor. vemos. Buenas noches. Gracias. Gracias, Hasta mañana doctor a todos. Tomás. Un beso, Un beso, Liliana. Gracias por todo. Chao, chao. Gracias. Muchas Cariño gracias, grande. buenas noches a todos y buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias.